9:31 en Montevideo, 7:31 en Lima y nos vamos hacia ahí con Eduardo Preve. Eduardo, buen día y contanos en dónde estás. Bueno, ¿qué tal, compañero de la tapadita? Muy buenos días, compañero en 24. Bueno, te escuchaba hace un rato y preguntabas si estaría en el Callao, si estaría sobre la costa del Pacífico, en Barrancos. No, estoy acá en una zona que tú conocerás, se llama San Isidro. Sí, Es claro. una zona residencial de Lima, pegado a Miraflores, y allí es donde está un poco la costa del Pacífico. Ayer llegamos ayer cerca del mediodía a Lima y estuvimos todo el día en el centro, porque en el centro de Lima es donde están justamente las fiscalías de lavado de activos, la Procuraduría General de la Nación y también todo lo que tiene que ver con lo que veníamos a buscar, ¿no? Información nueva vinculada a la participación de Eduardo H. en todo lo que ha sido el caso Lavallato. Bien, ¿cómo te encontraste con eso? ¿Qué tan accesible es el Poder Judicial en Perú? Y bueno, y obviamente para que empieces a desarrollar, ¿qué cosas tenés para compartir, Eduardo? Bueno, mirá, Diego, te comento que tuvimos diferentes reuniones y pudimos acceder a nueva información vinculada a la imputación de Eduardo H. por lavado de activos aquí en Perú por la causa Odebrecht. ¿Cómo llega a Eduardo H., el economista Eduardo H., asesor de Manini Ríos, recordemos, integrante del Comité de Controversias del Puerto de Montevideo y también representante de la AUF en esa corporación que es la del Comité Organizador del Mundial 2030? ¿Y cómo llega Eduardo H. a estar involucrado en un caso de lavado de activos en Perú? Se preguntará al público y la gente. Si recordarán la semana pasada, en nuestra columna, Eduardo H. fue durante 7 años presidente de lo que era la filial en Uruguay de BPA Service o Banca Privada de Andorra, la filial uruguaya. ¿Qué fue lo que se descubrió? Que la banca privada de Andorra en Uruguay fue utilizada casi exclusivamente por la empresa constructora Odebrecht durante la operación llamada Lavallato para hacer grandes transferencias de dinero destinada al pago de coimas para, en este caso de Perú, para funcionarios peruanos, expresidentes peruanos y también algunos funcionarios actuales que están siendo investigados. De acuerdo a la información, y ahora en unos minutos yo les quiero compartir textualmente los documentos que conseguimos. Bien. Respecto a la vinculación de Eduardo H. con este caso. ¿Ya? De acuerdo a la nueva información, está bastante comprometida la situación de H. judicialmente aquí en Perú. Eduardo H. ya está imputado aquí en Perú, en ausencia, pero está imputado por la Fiscalía de Perú. Es un poco diferente a nuestro proceso. Acá se hizo la investigación, él no declaró, pero con las pruebas que aportó la Fiscalía de Andorra y con las pruebas que aportó un testigo protegido, que las pruebas son básicamente correos electrónicos, comunicaciones entre Odebrecht, la filial uruguaya de BPA Service y la casa matriz de BPA que está en el Principado de Andorra, en Europa. Hubo un testigo que aportó esos correos electrónicos, también aportó información y la Fiscalía de Andorra aportó información, y ahí es que Eduardo H., que en su momento ya había sido investigado en el 2017 y en aquel momento no se habían encontrado pruebas, bueno, en este momento sí se encontraron suficientes pruebas para esa imputación. Eduardo, y en esto que señalás de que Eduardo H. ya está imputado, bueno, lo adelantabas el otro día, ya en Perú designó un abogado incluso. Exacto, tiene 4 abogados aquí en Perú. Bien. Eduardo H. Te puedo decir que Eduardo H. ya el 17 de mayo, o sea, la semana pasada, el martes de la semana pasada, miércoles, sí. El miércoles de la semana pasada, Eduardo H. fue notificado ya formalmente a través de su abogado aquí en Perú y de su correo electrónico personal de esta imputación por lavado de activos. ¿Cuáles son los pasos que está tomando en este momento la Fiscalía de Perú? Bueno, primero que nada, ha pedido a Interpol Uruguay, a
Interpol Brasil e Interpol España todos los viajes que realizó Eduardo H. entre el año 2007 y 2014. Bien. Eso para cotejar con información que tiene aportada por la Fiscalía de Andorra. También la Fiscalía de Perú decidió pedir a Uruguay, mediante colaboración judicial, todo lo relacionado a posibles cuentas bancarias de Eduardo H. en Uruguay y un listado de todos los bienes muebles e inmuebles que tiene Eduardo H. en Uruguay. Esto todo como acción preparatoria, ¿no?, para la eventual comparecencia de Eduardo H. aquí en Perú. Nosotros preguntábamos a los fiscales peruanos, bueno, ¿qué puede pasar eventualmente si Eduardo H. no se presenta a declarar en Perú? Ellos creen que sí, seguramente H. pida para declarar vía Zoom o vía Meet, como nos estamos comunicando ahora. La Fiscalía de Perú no va a aceptar eso. La Fiscalía de Perú quiere que Eduardo H. venga a declarar aquí a Lima, y en caso de que Eduardo H. no venga a declarar a Lima, ¿no?, en caso de que Eduardo H. se niegue a declarar, bueno, ellos están pensando en medidas coercitivas, ¿no?, para obligarlo a que venga a Perú. ¿Qué es una medida coercitiva? Bueno, es, en primera instancia, ante la negativa de la comparecencia de H, sería un pedido de captura internacional, Sí. ¿no?, y con posterioridad un pedido de extradición de Eduardo H. para declarar aquí en Perú. Un dato Eduardo, que me llamó mucho. Sí. ¿hay posibilidades de que si Eduardo H. va a Perú y declara, quede emplazado, por ejemplo, por la justicia de ese país y por eso es que no quiere ir? No, es que existe muchas probabilidades. La pena por la cual está acusado Eduardo H. aquí en Perú tiene una mínima de 8 años y una máxima de 15 años. Entonces, los fiscales, si bien no adelantaron qué acción pueden llegar a tomar, Sí. Una de las posibilidades es que Eduardo H. quede aquí en prisión preventiva, Claro. ¿no?, a la espera, digamos, de la resolución final judicial, como también puede ser, ¿no?, aunque nos decían las fuentes que es muy difícil que pueda ser absuelto del caso, porque entienden desde la Fiscalía que lleva adelante el caso que existen bastantes pruebas contra Eduardo H. Y un dato no menor que te quería comentar, que surge también de parte de los documentos que estuvimos analizando, que la Fiscalía de Perú en 3 oportunidades reclamó a Uruguay colaboración ya sobre Eduardo H. En una instancia reclamó las cuentas bancarias de Eduardo H. y desde Uruguay no se ha colaborado con esa información en el año 2018 y 2019. También en ese entonces la Fiscalía de Perú le pidió a la justicia uruguaya información, o sea que tenía que ir al Banco Central, Sí. para buscar cómo era el organigrama en Uruguay de la banca privada de Andorra, filial uruguaya. Quería ver cómo era la estructura para ver si además de Eduardo H. había otros involucrados, como pasó con el caso de Betingo Sanguinetti, que Claro. estaba identificado porque él viajó a Andorra. Tampoco esa información fue proporcionada por Uruguay. Sí la proporcionó, en este caso, la Fiscalía de Andorra, que tenía información, y la proporcionó a la Fiscalía de Perú, y por eso es que Eduardo H., en su condición de presidente, y acá es lo que quería un poco hacer detenimiento, ¿no?, que es lo que dice la Fiscalía de Perú en sus documentos, según accedimos nosotros. Eduardo H., en su calidad de presidente de la banca privada de Andorra en Uruguay, y otros funcionarios, lo quiero leer textualmente porque esto Sí. me parece que no es menor, favorecieron, dice la Fiscalía de Perú, favorecieron el lavado de activos a través de la apertura de constitución de sociedades, respaldos ficticios y flexibilización de compliance en favor de funcionarios peruanos y de terceros vinculados. Más adelante, en la acusación, la Fiscalía de Perú entiende que Eduardo Mario H. Bianchi, presidente de la banca privada de Uruguay, o sea, banca privada Andorra de Uruguay, y otros funcionarios de ese banco, permitieron que sean depositados en las cuentas del banco, y a su vez sea distribuido entre los diferentes clientes presentados por la constructora Odebrecht, o sea, dinero a cambio de grandes comisiones. Y también, en un poquito más adelante, dice, en ese dictamen de imputación se señala que H.
junto a otros funcionarios de la banca privada de Andorra, favorecieron e impulsaron actos de lavado de activos incurridos por los funcionarios peruanos, quienes recibieron pagos ilícitos, sobornos, entre paréntesis, de Odebrecht de forma de transferencias en cuentas offshore suministradas por BPA Service, ¿no? O sea, clarito y contundente. Está muy claro y contundente, parte de los documentos que en un ratito ya van a estar. Ya están, Eduardo. Ya están colgados en la página de M24, ¿no? Porque claro, yo quería leerlo textual, no me gusta por lo general, pero en este caso era muy importante. Esta información, nos decían las fuentes, que surge de que Andorra aportó suficiente información vinculada a cómo era el esquema de funcionamiento del BPA Service, Banco Andorra, privado en Uruguay, la filial uruguaya, que tienen la convicción los fiscales peruanos, que en realidad esta banca, esta filial uruguaya de la Banca de Andorra, se constituyó exclusivamente para que Odebrecht pudiera hacer transferencias bancarias para el pago de coimas. En el caso de Perú, para los funcionarios peruanos. Y acá es importante porque ayer me decían, bueno, pero estamos hablando de millones de dólares de coima y quiero saber qué obras hizo Odebrecht aquí en Perú, ¿no? Un país que es muy grande, que tiene más de 33 millones de habitantes. Uno de los países más corruptos de América también. Bueno, sí, exactamente. Eso se me enojaron ayer un poco unos colegas peruanos que estuve con ellos trabajando el tema, porque habían escuchado la tapadita de la semana pasada y me habían dicho, pero dijiste que todos nuestros expresidentes son corruptos. Y yo le dije, bueno, pero todos los expresidentes de Perú, desde el 2004 a la fecha, están en prisión, claro, o han sido imputados por coimas, y el único que también fue imputado, pero se quitó la vida, fue Alan García. Entonces, pero era un poco en tono de broma en esa discusión, porque tú decías, me hizo acordar a los comentarios que nos hacían ellos. Y a lo que iba era, Odebrecht obtuvo contratos aquí en Perú por más de 1.500 millones de dólares, ¿tá? Sea para la construcción de una ruta interatlántica, le llaman ellos, entre Perú y Brasil, sea para la construcción de un gasoducto, o sea para la construcción del Metro de Lima, aquí mismo, ciudad en la que estamos. Fue una de las grandes obras que pudo ganar en licitaciones, obviamente, que ya acomodadas y arregladas, la constructora Odebrecht mediante el pago ese de coimas. Incluso la semana pasada declaró quien era gerente general de la banca privada de Andorra en Uruguay en esta causa, y aportó muchísima información, no solo sobre cómo fue el esquema del pago de coimas, en este caso del Metro de Perú, sino también de cómo funcionaba la banca privada de Andorra en Uruguay, y cómo, según él, Eduardo H. era como la cabeza de ese organigrama que tenía por función, digamos, hacer transacciones de dinero de Odebrecht hacia Andorra, y ahí iban hacia bancos offshore en Antigua y Barbuda y en otras islas del Caribe, para, bueno, a nombre de estos funcionarios peruanos. Lo que llama poderosamente la atención aquí a Perú, a la Fiscalía de Perú, es la falta de colaboración en su momento de la justicia uruguaya, la falta de controles del Banco Central del Uruguay en esos años sobre el funcionamiento de la banca privada de Andorra en Uruguay. Ellos reconocían que Uruguay hizo unos grandes esfuerzos por controlar luego mayormente este tipo de bancos offshore en Uruguay, pero les llamaba poderosamente la atención la falta de controles del Banco Central del Uruguay en su momento, sobre todo entre 2004 y 2011, que fue cuando se produjo la mayor cantidad de transferencias de dinero para este pago de coimas, ¿no? Un tema que, bueno, también ellos pensaban que deberían investigar a quienes en su momento estaban como oficiales de cumplimiento de lavado de activos en el Banco Central, porque, bueno, ¿por qué no detectaron estos grandes movimientos de dinero
estos grandes movimientos de dinero a través de la banca privada de Andorra en Uruguay, ¿no? Sí, bueno, complicado esto que decís entonces de cómo se comportó Uruguay, ¿no? Sobre todo la justicia, que una vez que le piden determinados datos no accede. Exactamente. Eso era, a mí particularmente me sorprendió porque a veces uno tiene idea de que nuestra justicia funciona muy bien, pero bueno, ellos en este caso destacaron muchísimo la colaboración de la Fiscalía de Andorra, de la Justicia de Andorra, y criticaron, bajo cuerda, obviamente que ahora van a necesitar, porque ahora acaban de mandar esos nuevos pedidos, van a necesitar de la justicia uruguaya, pero les llamaba la atención la falta de colaboración de Uruguay para aportar información vinculada a Eduardo H. Uh-huh. Eduardo, no es el único tema que te traes, ¿no? En esta tapadita. No es el único tema que traigo, pero bueno, este era uno de los temas centrales de la tapadita de hoy. Por algo nos vinimos hasta Lima. Estoy tratando, antes de cerrar el capítulo, porque fue tanta la información que recibí ayer. Vos dale que estamos bien. No, que estoy tratando de recordar, si no me estoy olvidando de algo, pero repasando lo importante, Eduardo H. va a tener que venir a declarar a Perú, o en su defecto la Fiscalía de Perú prevé su pedido de captura internacional y luego su pedido de extradición. En estos momentos se están cruzando esos pedidos a Interpol para ver todos los viajes de Eduardo H. entre el 2004 y 2011. Y el 2011. Y también se está pidiendo la información a Uruguay sobre las cuentas bancarias de H y también sobre lo que son los bienes de H en Uruguay. Y bueno, también seguramente vayan a proseguir en el extranjero. Un dato no menor es que surge también de la investigación que según tanto H como todos los funcionarios que estaban en Uruguay de la banca privada de Andorra cobraban una comisión, y ahí está el negocio, porque era negocio para ellos esto, cobraban una comisión del 1% de las transferencias que hacía Odebrecht para el pago de coimas, ¿no? Uh-huh. Y no está estimado todavía el volumen de dinero que puede haber pasado Odebrecht a través de Uruguay para el pago de coimas. Se habla de cientos de millones de dólares. Bien, Eduardo, una consulta más. ¿Qué plazo maneja la Fiscalía para que Eduardo H. esté en Perú declarando? Bueno, no nos quisieron decir fecha exacta. Yo creo que va a ser muy en breve la citación. Ellos también temen que la defensa de H comience a interponer lo que ellos le llaman tutelas, o sea, recursos. Y nosotros le llamamos recursos, y pueda pedir para postergarse, pero evidentemente para ellos cualquier tipo de recursos que presente la defensa de H para no declarar aquí en Perú va a ser valorado como que H no tiene intenciones de colaborar con la justicia presencialmente, y ahí es que piensan accionar con medidas coercitivas, que era lo que te decía, medida coercitiva que puede ir un pedido de captura internacional, medida coercitiva que puede ir un pedido de prisión preventiva, y en Uruguay sí para luego hacer el pedido de extradición, ¿no? Eduardo, una cosa más que dábamos cuenta el día lunes tiene que ver con la declaración que dio el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ignacio Alonso, de que Eduardo H. les presentó un informe realizado por sus abogados que es convincente, al menos para las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Sabés en qué línea va ese informe que se le presentó a las autoridades de la AUF en la defensa de Eduardo H.? No, desconozco el contenido. Sí sé que H presentó esa documentación ante la oficial de cumplimiento de la AUF, también lo envió a Conmebol y también lo envió a la FIFA. Hablando de Conmebol, la Fiscalía de Perú tiene previsto enviar toda la documentación que tiene contra H a la Conmebol. Bien. Porque bueno, recordemos que está todo lo vinculado al certificado de idoneidad, donde H, para poder seguir siendo dirigente de fútbol, tiene que mantener ese estatus de idoneidad que te lo da la Conmebol. Bien. Ahora sí, Eduardo, bueno, pasamos al otro. A la otra destapadita. Saltamos de H al caso Astesiano, porque bueno,
todo surge a partir de lo que es la semana pasada, ¿no? el archivo de la causa en Uruguay contra el director de inteligencia, ex director de inteligencia, Claudio Correa, porque allí la Fiscalía no pudo probar, según los informes que le envió Policía Científica, no pudo probar que Claudio Correa haya sido quien borró los chats entre el presidente de la República y Alejandro Astesiano, como declaró Alejandro Astesiano en sus primeras declaraciones. Él dijo, no, yo entregué mi teléfono, y la fiscal de su momento, Gabriela Fossati, le preguntó por qué no estaban los chats con el presidente. Astesiano atribuyó esa falta de los chats a que habían sido borrados por Correa. Claro. Bueno, según el informe de Policía Científica, no aparecen chats eliminados entre el presidente de la República y su ex jefe de la custodia presidencial, ¿no? Tampoco dice ese informe de Policía Científica, aparecen algunas llamadas, ¿no? Y tampoco aparecen chats eliminados. Y lo que acá, y nos pusimos a trabajar, y lo que llama la atención es que por lo menos 5 o 6 capturas de pantalla que nosotros tenemos de chat entre Astesiano y otros integrantes de lo que era en su grupo, o sea, por ejemplo, chats entre Astesiano y quien era en su momento su director de la Policía Nacional, Jorge Berriel, claro, donde Astesiano le manda una captura de pantalla entre Astesiano y el presidente de la República, pidiéndole, por ejemplo, recordamos, pidiéndole información vinculado al viaje de Lorena Ponce León, a donde estás vos, a Lima. No, que justo era el viaje que hacía Lorena Ponce León a Lima, donde estás vos también. A Lima, exactamente. Ese chat, o sea, esa captura de pantalla, sí aparece en los chats recuperados entre Astesiano y Jorge Berriel, pero esa conversación no aparece en el chat original. Mirá. Entre la calle Pou y Astesiano. Curioso, o sea, eso. Quiere decir que en la recuperación de los chats entre Astesiano y el presidente de la República hay conversaciones que sí se realizaron, pero que no aparecen. Estuvimos indagando un poco esto, por qué puede suceder esto. Y cuidado, eso es la información que le envió Policía Científica a Fiscalía. Claro, el peritaje. Y en esa información no está, por ejemplo, este chat no está. Hay otros chats que tampoco están, pero no logramos bien identificar todavía cuáles son esos otros 4 o 5 chats que tampoco están en la conversación entre Astesiano y el presidente de la República. Recordamos que esta conversación de las llamadas de WhatsApp y chat habían sido declaradas reservadas por un tiempo prudencial. Sí. Ahora, cuando la fiscal nueva, Sabrina Flores, se pone a trabajar en el tema, detecta que algunas de las conversaciones que en su momento envió Astesiano como captura de pantalla, ¿no? Eso quiere decir que la conversación existió, no están en el chat entre la calle y Astesiano. No sé si está quedando claro. Sí, claro. Sí. El concepto. De hecho, un detalle ahí en la defensa, por ejemplo, de Jorge Berriel, es que algunos de los pedidos que le hacía Astesiano, donde le enviaba estas capturas del presidente, dice, bueno, yo se los pasaba, dice Jorge Berriel, los pedidos que me hizo, porque el presidente de la República los pedía. Entonces yo no me iba a negar a eso, y él me pasó la captura que el presidente le pedía cierta información. Eso esgrime la defensa de Berriel. Exacto. Efectivamente, esos chats están en las conversaciones entre Astesiano y Berriel y se ve claramente esa captura de pantalla. Ahora, ¿por qué no aparecen en las conversaciones entre el presidente de la República y el teléfono de Alejandro Astesiano? El teléfono de presidencia que usaba Alejandro Astesiano, claro. Exacto, y el teléfono de presidencia. Ahí, desde Policía Científica se le informó a la fiscal que puede ser por diferentes motivos. A ver. No me digas que lo perdimos ahí, Eduardo. Perdimos el audio. Lo perdimos a Eduardo justo cuando iba a esgrimir los motivos de por qué no aparecen. Ahí, lo tenemos de vuelta. Ahí está de vuelta, sí, a ver.
Se le está entrecortando. Un tema de internet. ¿Me escuchan? Sí, dale vos, Sí, dale vos. te perdimos cuando estabas hablando sobre el porqué. Te seguimos perdiendo, Eduardo. Bueno, estamos medio... Bueno, nos quedamos allí. Uno de los motivos que se me ocurre es que sea Complicado. otro teléfono, ¿no? El que Alejandro Astesiano se comunicaba con el presidente era otro teléfono. De hecho, se sabe que Alejandro Astesiano tenía más de un Tenía más de teléfono. uno. Uno era el de presidencia, que fue entregado por el propio Correa, a quien la fiscal archivó esta investigación contra él. Veremos a ver si Eduardo puede ampliar alguno de los otros motivos. De todas maneras, estamos viendo las capturas de pantalla allí en MOB de estas conversaciones. Sí, algunas capturas que ya han salido, han surgido, pero claro, es curioso que estas capturas no aparezcan en este peritaje del celular de presidencia que Astesiano utilizaba. se lo A ver escucha, ahora, a ver, Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchás? Eduardo. San Isidro escuchamos, no escuchamos a Eduardo. Claro, escuchamos el movimiento que hay en San Isidro. Movimiento de calle. Aparte veíamos a Eduardo que está en el medio de la calle, Sí, o sea, sí, sí. no era que estaba en ninguna oficina, nada, estaba en el medio de la calle ahí en Reportando. Lima, ahí reportándose. Me suena que se está moviendo, Eduardo, me suena. Buscando señal. Me suena que se está moviendo por ahí. ¿Me están escuchando? Ahora sí, te ahora sí. escuchamos. ¿Nos escuchás vos? No. No, evidentemente él no nos escucha. Sí, Quedará. ¿Están escuchando? sí, Ahora nosotros sí. te escuchamos. Sí, perfecto, yo Dale lo vos, escucho perfecto. dale vos entonces. Sí, perfecto. Los escucho perfecto. Dale nomás, Eduardo. No. Lo vemos allí en Sí. imagen. Cuando vos quieras, pero Eduardo, no dale podemos escucharlo. dale vos a ver si un último intento. No. Se ve que habla, pero no, Sí. no llega. ¿Me escuchan? Sí, Hola. te escuchamos. Dale vos cuando quieras, arrancá con eso a ver si llega a Bueno, entrar. ahora me escucho perfecto. Decía que No, se nos Justito corta, aparte, es Eduardo. como, ¿no? Sí. Esto es una mano negra, era ¿no? que la policía tiene diferentes hipótesis de por qué no puede aparecer. En la parte interesante se corta aparte, ¿no? Sí. Esto Sí. parece... No, lo que les decía era que No, Eduardo, está realmente complicada la comunicación. Bueno, lo que se me ocurre es que nos las pase esas hipótesis. Claro, mañana nosotros No, y las tiramos ahora damos esa en el información. Twitter, que las tire él también en su Twitter, pero que También. las tiramos ya, no nos vamos a aguantar hasta mañana. Hasta mañana no, decís que no. No. El Twitter de Nada que Perder y El de Twitter Eduardo Preve Eduardo ahí. Preve va a estar Con a full, con on las fire. hipótesis, a ver de por qué no están estas capturas en Pobre en el Eduardo, peritaje. porque nos debe estar escuchando y debe estar Claro, absolutamente quiere desesperado desesperado. decirla. Tratando de comunicarse con nosotros. Pero llegamos ahí. Son ¿verdad? las 10 de la mañana ya.